Sean Michael Great, un asesino en serie responsable de la muerte de varias mujeres en el estado de Ohio, ocultó sus crímenes de manera muy astuta. Pero un criminal con una fachada tan perfecta como la suya terminó cayendo ante la ley por una razón que... ¿Cómo fueron los detalles de este caso? Acompáñanos en el video. Si te gustan las historias sobre casos criminales impactantes, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte otros videos emocionantes y llenos de suspenso. Todo comenzó en la noche del 12 de septiembre de 2016. Cuando la estación de policía del estado de Ohio recibió una llamada de emergencia al 911. La persona que atendió fue una operadora, quien no podía imaginar que esa llamada desencadenaría. Al otro lado de la línea se escuchó la voz débil de una joven, temblando sin parar y sollozando constantemente. Aún así, ella trató de mantener la calma. Su voz era suave, como si intentara esconderse y evitar. Susurró que estaba encerrada en una casa abandonada, sin poder identificar su ubicación exacta, solo describiendo a través de una pequeña ventana un campo seco, una tienda vieja y un letrero oxidado inclinado al borde del camino. No se atrevió a escapar porque la puerta de madera estaba vieja y al abrirla haría mucho ruido, lo que podría despertar al secuestrador y provocar una reacción aún más violenta. Contó que fue secuestrada 2 días antes por un hombre fuerte que siempre llevaba. Pero en la sofocante oscuridad de la noche, cuando el secuestrador estaba agotado y dormía profundamente en el suelo, la chica usó todas sus fuerzas para aflojar las cuerdas hasta que sus muñecas sangraron e hincharon. A tientas encontró su teléfono, encendió la pantalla en completo silencio y llamó suavemente al 911, susurrando apenas lo suficiente para ser escuchada. Cada palabra que dijo era un grito silencioso de auxilio, con la esperanza de que alguien... La policía comprendió que se trataba de una situación extremadamente urgente, sin margen para demoras. Inmediatamente, enviaron patrullas a las zonas con casas abandonadas que coincidían con la descripción de la chica. Solo unos 20 minutos después, en la oscuridad total, los agentes se acercaron a la casa con cautela sin hacer ruido y luego irrumpieron en su interior. Rápidamente detuvieron a un hombre que dormía profundamente. El sujeto yacía en el suelo junto a un cuchillo, una pistola escondida bajo ropa vieja y cuerdas manchadas de sangre. Las herramientas que usaba. La chica se escondía detrás de un armario podrido, con el rostro pálido, temblando como si tuviera fiebre. Al ver a la policía, rompió en llanto, incapaz de pronunciar palabra. Solo así. De inmediato fue llevada a un lugar seguro para recibir atención médica y prestar declaración. Sin embargo, su estado mental seguía. La policía también decidió mantener en secreto su identidad, según su deseo, y la llamaron simplemente Jane Doe, un nombre utilizado, pero el verdadero horror no terminó ahí. Al registrar toda la casa abandonada, la policía descubrió un sótano cerrado con llave. Tardaron varios minutos en forzar la puerta y dentro encontraron una escena que dejó a todos sin aliento. 2 cuerpos de mujer. Los signos en los cuerpos mostraban que las víctimas habían sido agredidas sexualmente, atadas y golpeadas antes de ser asesinadas. Los agentes tuvieron que usar máscaras antigas debido al olor penetrante y algunos no pudieron evitar estremecerse al ver los hematomas y las lesiones en los cuerpos. El secuestrador detenido fue identificado como Sean Great, de 40 años, un hombre sin hogar ni empleo estable, con antecedentes penales. No ofreció resistencia. Al contrario, parecía tranquilo, incluso aliviado, como si hubiera estado. Durante el interrogatorio, Sean no negó nada. Confesó con detalle sus actos atroces, incluyendo el secuestro, tortura y asesinato de varias mujeres más. Los cuerpos encontrados eran solo una parte de sus víctimas. Aún quedaban muchos casos por descubrir. Las declaraciones de Sean hicieron que el ambiente en la sala de interrogatorios se volviera gélido hasta los huesos. La policía formó equipos especiales para investigar en distintas zonas. Ashland, un pequeño y apacible pueblo, quedó conmocionado por una verdad espeluznante. Un asesino en serie había vivido entre ellos, sembrando el terror y la muerte en silencio durante años. Si no fuera por aquella débil llamada nocturna, la lista de... Y así comenzó una investigación a gran escala, con el objetivo de hacer justicia a las almas
gemas perdidas y devolver la paz a Ashland, un pueblo. Sean Michael Great nació el 8 de agosto de 1976 en Marion, estado de Ohio. Muchos lo describían como un niño normal, alegre, amante del deporte y popular entre sus amigos. La infancia de Sean Great parecía una historia positiva que de repente se transformó en una tragedia sombría. El divorcio de sus padres justo cuando comenzaba a formar su conciencia dejó una herida y aquel niño de 6 años que solía sonreír se volvió silencioso y confundido, comprendiendo pronto que nadie se quedaría a su lado para siempre. Cuando su madre se fue con otro hombre, la desconexión emocional se hizo cada vez más evidente. Sean bajó su rendimiento escolar, hablaba poco, se ausentaba con frecuencia o pasaba horas en silencio en una silla vieja del salón. Nadie sabía qué pensaba, solo que dentro de él ardía una llama silenciosa. Sean tuvo una época en la que jugaba muy bien al béisbol, pero tras un accidente que le fracturó el brazo y lo llevó a una cirugía, abandonó también esa pequeña alegría. La vida parecía no ofrecerle nada completo. Vivió con su padre, pero la relación entre ellos era distante y fría. Mientras otros niños eran llevados por sus madres, recibían comida caliente y cuentos antes de dormir, Sean pasaba largas noches solo, reflexionando bajo la tenue luz amarilla que entraba por la ventana. Comenzó a imaginar muchas cosas, escenarios de venganza, escenas violentas. Un psicólogo posteriormente concluyó que Sean mostraba signos de depresión prolongada desde la infancia. Pero como nunca compartió sus sentimientos y nadie le prestó la atención necesaria, los trastornos psicológicos se arraigaron silenciosamente. Se cultivó y creció lentamente, como un hongo venenoso que brota en un rincón oscuro del alma. Aprendió a ocultar sus emociones, a convencer a los demás de que estaba bien y a utilizar una falsa amabilidad para... Tras graduarse de la secundaria, Sean no continuó con estudios superiores. Vivía errante, trabajando en empleos inestables como obrero, cargador, ayudante en talleres pequeños y a menudo era despedido por su comportamiento extraño. Algunas exnovias de Sean contaron que era fácilmente irritable, controlador, celoso y con tendencia a la violencia. Pero como Sean solía mostrarse arrepentido, muchas optaron por perdonarlo. No imaginaron que detrás de esa fachada, en 1994, con solo 18 años, Sean fue arrestado por estrangular a su novia durante un arrebato de ira. Evitó una pena severa, pero fue puesto en una lista de vigilancia. 2 años después, fue arrestado nuevamente por entrar a una casa a robar dinero, pero la cárcel no cambió a Great para bien. Si algo cambió, fue que se volvió más reservado, frío y peligroso. Nadie podía imaginar que al salir de prisión, Sean ya no era solo un ladrón. Tras salir de la cárcel, Sean no volvió con ningún familiar. Sin amigos ni familia, desapareció del radar de todos, y fue entonces cuando su mente perturbada comenzó a manifestarse de la forma más extrema. Las heridas no sanadas de su infancia se transformaron en un odio profundo hacia las mujeres que se parecían a su madre. Libres, independientes y capaces de irse en cualquier momento, Sean comenzó a deambular, viviendo de un lado a otro, alquilando habitaciones baratas o quedándose en casas abandonadas. En cada lugar que mujeres sin hogar, con adicciones, desempleadas, aquellas que él consideraba fáciles de manipular y poco protegidas. Fingía ser amable, ofreciéndoles refugio temporal, algo de dinero o comida, pero en realidad las iba conduciendo lentamente hacia su trampa psicológica. Poco a poco, Sean desarrolló una mentalidad desviada y peligrosa. Creía que estaba salvando a las mujeres desafortunadas al liberarlas de una vida sin sentido. En su mente, asesinar a mujeres. La corrupción mental de Sean ocurrió en silencio. No cometía crímenes seguidos para no levantar sospechas, pero sí los suficientes para saciar su necesidad enfermiza. En cada crimen se preparaba con cuidado. Elegía a la víctima, ganaba su confianza, la llevaba a un lugar aislado. Para Sean, el miedo de sus víctimas era lo que más lo satisfacía. No mataba por dinero, ni por amor, mataba para sentirse poderoso. La primera víctima que Sean Michael Great admitió haber asesinado fue Dana Lowry, una joven de Luisiana. Fue asesinada en 2006 cuando Sean tenía poco más de 30 años y vivía vagando por Ohio. Él la llevó a su habitación prometiendo ayudarla, pero pronto la encerró, la torturó durante días, hasta que murió por una fuerte contusión en el cuello. Su cuerpo fue arrojado al costado de una carretera. Más de 13 años después, gracias al ADN y la tecnología forense, la policía identificó a aquella mujer sin nombre como Dana Lowry. Tras su primer asesinato exitoso, Sean no volvió a matar de inmediato.
Vivía en silencio, deambulando por pequeños pueblos, haciendo trabajos ocasionales. Rebecca Lacey fue la siguiente en la lista negra de Sean. En 2015, el cuerpo de Rebecca fue hallado en un callejón y en ese momento se creyó que había muerto. Pero tras la detención y confesión de Sean, la policía descubrió la espantosa verdad. La había matado solo porque le robó unos pocos dólares. No hubo conflicto grave ni enemistad profunda. Solo una acción menor bastó para que él la asesinara. Luego vino Elizabeth Griffith, una mujer con discapacidad intelectual que vivía en Ashland. Desapareció a mediados del año 2016. La policía inició una búsqueda, pero no tuvo éxito. Tras capturar a Sean y registrar la casa abandonada donde mantenía a Jane Doe, encontraron el cuerpo de Elizabeth escondido detrás de un armario, envuelto en mantas viejas y en estado de descomposición. También fue asfixiada por el asesino sin que se conociera una razón clara para el ataque. Pero quizá para Sean la razón no importaba, mientras sintiera que tenía el poder de decidir sobre la vida de los demás. Justo después de Elizabeth vino Stacy Stanley, una mujer que simplemente pasó por la casa de Sean cuando su auto tuvo una llanta pinchada. Él se le acercó, fingió querer ayudarla y la engañó para hacerla entrar a la casa. Stacy nunca regresó. Su familia denunció su desaparición. No fue sino hasta que Jane Doe escapó y la policía irrumpió que encontraron el cuerpo de Stacy. Otra víctima fue Candice Cunningham, exnovia de Sean. Vivió con él un tiempo, pero fue controlada y maltratada. Según su declaración, Candice era un problema que lo incomodaba. Luego arrastró su cuerpo detrás de una casa vieja y le prendió fuego. Al ser arrestado, llevó a la policía al lugar, donde solo quedaba una. En total, Sean Great confesó haber asesinado al menos a 5 mujeres, todas vulnerables, solitarias o ignoradas por la sociedad. Tuvieron la desgracia de cruzarse con él justo cuando su mente estaba más perturbada. Las atraía con palabras suaves y una apariencia amable. Aunque fue capturado en 2016, los crímenes de Sean se extendieron por casi una década. Vivía entre la gente, cruzándose con cientos de personas cada día, sin que nadie supiera lo que ocultaba. Cada muerte que causaba era una forma de liberar el rencor acumulado desde su niñez, una degradación interna de la que ya no podía escapar. Cuando fue llevado a la sala de interrogatorios, Sean Great no mostró ninguna señal de preocupación. Al contrario, parecía aliviado, como si haber sido arrestado. Los oficiales solo podían escuchar en silencio, cada vez más horrorizados al darse cuenta de que no estaban ante un simple secuestrador, sino ante un asesino serial que había vivido oculto en las... Narraba los hechos con una calma escalofriante, sin remordimiento ni pena alguna. A veces, incluso hablaba con una voz animada, como si contara unas vacaciones. Las confesiones continuaban una tras otra, obligando a los investigadores a contactar de inmediato a la policía de las zonas cercanas para... Sean Great no pidió abogado durante los primeros interrogatorios. Cuando le preguntaron por qué confesó todo, simplemente respondió con calma. La investigación ampliada se extendió durante varios meses. Basándose en las declaraciones de Great, la policía excavó más sitios, recopiló pruebas y confirmó que, por más locas que parecieran sus palabras, coincidían con desapariciones anteriores. Cada nombre verificado revelaba otra parte del terrible rompecabezas. El caso atrajo rápidamente la atención de los medios de comunicación en todo Estados Unidos. Los habitantes de Ashland y sus alrededores quedaron impactados al descubrir que un asesino. El juicio contra Sean Great se celebró en 2018. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, ciudadanos y familiares de las víctimas. Durante todo el juicio, Great mantuvo una actitud indiferente, sin mostrar miedo ni remordimiento. Incluso en un momento miró directamente ante pruebas irrefutables. Fue condenado a muerte por múltiples cargos: secuestro, violación, asesinato premeditado, ocultación de cadáveres y otros delitos relacionados con años de crueldad. La sentencia se dictó entre sollozos de los familiares de las víctimas y el silencio abrumador que llenaba la sala. Pero para algunos, ni siquiera la pena de muerte fue suficiente para aliviar el... Actualmente, Sean Great está recluido en una prisión de condenados a muerte en el estado de Ohio. Él sigue vivo, pero lo que hizo quedará como una mancha en la historia criminal de Estados Unidos y como una advertencia sobre los rincones oscuros que la sociedad... El caso de Sean Michael Great no terminó con el juicio ni con la sentencia de muerte.
dejó secuelas profundas, no solo para los... Todos quedaron horrorizados por lo que se reveló tras una llamada de auxilio que parecía solo un secuestro más. Resultó que tras difundirse la noticia, el tranquilo y apacible pueblo de Ashland se volvió repentinamente sofocante. Los residentes quedaron profundamente conmocionados al saber que alguien como Shaun Great había vivido en la comunidad caminaba por el mercado, charlaba con los vecinos, vestía bien y se comportaba con educación. Pero detrás de esa fachada había un hombre frío, con planes enfermizos ocultos en su... Los vecinos que lo consideraban conocido confesaron luego sentir miedo y culpa por no haber notado señales de alarma. Algunos quedaron tan perturbados que ya no se atrevían a salir por la noche. Tras el caso, las autoridades locales revisaron todas las construcciones viejas y casas abandonadas y endurecieron las normas de seguridad en los barrios. El caso hizo que muchos comprendieran que las mujeres marginadas, vulnerables, sin familia, sin apoyo, son las presas más fáciles para hombres como él. Además, el caso generó una ola de debate en los medios y las redes sociales. Mientras la mayoría mostraba profunda compasión por las víctimas, un grupo pequeño empezó a idolatrar a Shaun Great, creando páginas personales, fanart e imágenes, generando preocupación entre expertos. La víctima rescatada, conocida como Jane Doe, fue la más afectada de todas. Aunque sobrevivió los 2 días de encierro, abuso y miedo, eligió vivir en el anonimato, alejada de los medios, y según algunas fuentes, continúa. Ella dijo una vez que sentía como si estuviera atrapada para siempre en aquel momento aterrador, sentada sola en una habitación oscura. Las declaraciones de Shaun Great también pusieron a la policía en una posición reactiva. No imaginaron que, tras tantos años, al menos 5 mujeres habían muerto a manos de él, y quizá cada caso pasó en silencio, sin sospechas, sin denuncias. Algunas muertes incluso fueron mal diagnosticadas como accidentes o sobredosis. Esto demuestra que aún existen fallas graves en la investigación, atención y protección de las personas vulnerables. El caso de Shaun Great es una prueba clara de que el mal no siempre tiene una apariencia aterradora. Puede vestir una camisa ordenada, hablar con suavidad y coexistir contigo cada día sin ser notado. También deja claro que, si la sociedad sigue ignorando las señales de alerta... El caso cerró con duras condenas para Shaun Great, pero el trauma y la historia de Jane Doe, de las víctimas y de la ciudad de Ashland será siempre una advertencia sobre la importancia de la empatía, la vigilancia y de no subestimar la oscuridad en la mente humana. Esta fue la historia completa sobre el caso del asesino en serie Shaun Michael Great. Creemos que ustedes pueden tener distintas opiniones sobre este caso. Déjenlas en los comentarios, estaremos encantados de leer sus aportes. Gracias por ver el video de hoy. No olviden darle like y suscribirse para no perderse más contenido intrigante y misterioso en nuestro canal.